Muy buenas tardes. Hoy, domingo 10 de marzo del 2024, desde acá, desde la hermosa ciudad capital del departamento del Meta, principal ciudad de la Orinoquia colombiana y sobre todo ciudad natal del que les transmite en este momento, desde la hermosa ciudad de Villavicencio, espero les agrade esta historia. Como saben, en este mes de marzo se lo he dedicado a los animales que están enterrados en territorio santo, campo santo o iglesias. Y precisamente hoy la protagonista de esta historia es un animal que no solo está enterrado en campo santo, sino que fue compañera y testiga fiel de uno de los grandes santos que pisó América y además sería ayudante en la evangelización de los negros, en la ayuda a las personas que más lo necesitaron y sobre todo su muerte está dentro de uno de los milagros del propio santo. Así que espero que les agrade la historia de Trocha. Primero debo contar quién era el dueño o el poseedor de Trocha. Trocha era una mula nacida de una yegua de los reales establos de Sevilla con un burro de la raza burro catalán que los negros del Palenque le regalarían a Pere Josep Claver Corbero, más conocido por el santorial católico como San Pedro Claver. Este hombre que desinteresadamente en su ejercicio y en su oficio de sacerdote dio más de 40 años de servicio sacerdotal, donde daría todo, hasta su propio físico, para salvar a los negros y conseguir derechos y necesidades a estos hombres. Sería fundamental entender a este hombre y a este animal para entender nuestra historia, pues debemos comprender que este hombre desinteresado y solamente buscando la ayuda de estos hombres se integraría a las poblaciones negras, que se cree que esta mula llamada Trocha fue regalada por el hijo de Bioco Biojó, el que haría el famoso San Basilio de Palenque. Y este hombre, cansado de las guerras con España y con los indígenas, quería la paz, quería no seguir luchando porque pues él perdía hombres y los otros también. En este afán de buscar la paz y entablar relaciones, aparecería Pere Josep Claver Corbero, más conocido como San Pedro Claver, diciéndole que dejara evangelizar al resto de los negros y que permitiera que hubieran ciertas libertades a estos hombres, pues y él sabía que había unos riesgos de permitir semejante cosa. Y entre estos lazos se crean unos lazos de amistad importantes entre el hijo de Bioco y Biojó y San Pedro Claver. Después de esto, el mítico, el propio negro, después de haberle regalado esta mula, que se la regaló Potra, se la regaló pequeña, esta mula se convertiría en un animal enorme de más de unos 75 de altura y además de una fuerza descomunal, siendo pues obviamente sus padres de semejantes razas, pues era un animal preciso para la carga y además sería compañera en el proceso de la salvación de muchos negros, porque muchas veces estos negros que llegaban por parte, en esa época mayoritariamente de Portugal y de Francia, a la Cartagena de Indias, era fundamental que salvarles la vida y muchas veces estos hombres inhumanamente los traían en formas inhumanas y San Pedro Claver lo único que hacía era ayudarles, darles agua y darles un mensaje de aliento y darle los primeros auxilios a muchos que lo requerían. Pero obviamente que cargar un hombre, por más enfermo que esté, por más alicaído, es bastante complejo. Y él utilizó pues a esta mula, que incluso se sabe que llegó a amarrar a 3 o 4 negros esclavos en este animal para llevarlos al convento y de ahí darle los cuidados necesarios para poderle salvar la vida. Muchas veces lo pudo hacer y otras muchas veces los negros no resistieron el viaje y murieron. Pero debemos comprender también que en este proceso que saco la historia de esta mula, para que me pregunte de dónde saco la historia, la saco del señor Andrés de Sacabuches, uno de los 10 negros bozales que tenía San Pedro Claver, que él había comprado como esclavos, pero que ya eran prácticamente libertos y que es más, él varias veces le ofreció la libertad y estos se negaron porque querían seguir ayudando al resto de los negros y además pues porque tenían una vida mucho más fácil que ser los sirvientes de un sacerdote, que ser libres o incluso esclavos de otra persona. Debo decirles también que este animal está intrínsecamente unido a la vida del santo, pues lo ayudaría más de 22 años en su proceso de evangelización en los negros, en el proceso de bautismo, en la paz que se firmaría después de la muerte de San Pedro Claver entre España
y San Basilio de Palenque. Y además esta paz sería fundamentalísima, porque muchas veces se ha saltado este proceso en Colombia, para la derrota de Sir Edward Vernon en 1741, porque más de la mitad, o por lo menos de entre 800 o 1000 hombres de los que luchan en la batalla de 1741 son negros de San Basilio de Palenque, que mandan un ejército inglés que le superaba en más de 10 o 11 a 1 en hombres, derrotado y humillado para su casa. Además, debo decirles también que en este proceso debemos comprender que nuestros antepasados, todos, cometieron errores, y que también los negros en San Basilio de Palenque hicieron errores, los indígenas también, y obviamente la corona española también, pero que después de la perdón y el olvido mejoraron y cambiaron sus vidas, comprendiendo que lo que habían hecho se debía cambiar, y no volvieron a mirar atrás solo para recordar el error y decir esto no debe volver a pasar. Se hacían conmemoraciones incluso, pero nunca jamás se hizo lo que se hace hoy, que es prácticamente negar el proceso cultural que se hace en Colombia. Y precisamente también por eso he sacado la imagen de Trocha, uno de los míticos animales que está enterrado en la iglesia. ¿Pero en qué iglesia está enterrado? Y algunos me dirán, en alguna ciudad de Cartagena de Indias. No. Trocha va a morir un mes casi exacto después de la muerte del santo, de San Pedro Claver. Se dice que los negros de San Basilio de Palenque, como tenían tanta amistad con él, lo pidieron. Otros negros también, los que eran libres, algunos que tenían algún dineriño, se ofrecieron a donar dinero para no dejarlo enterrar con los blancos, porque quiero que sepan que los negros dijeron que San Pedro Claver era negro, a pesar de que su piel era blanca, porque el color real de él era el color de su loba. La loba es la vestimenta negra que utilizan los jesuitas, y pues San Pedro Claver era jesuita. Es más, dijeron que era el amigo negro Pedro José, de ahí viene la canción esa mítica que dice amigo negro Pedro José. Además, quiero que sepan también que en la historia de este personaje y sobre todo de este animal protagonista de hoy, cuando se dice que el primer milagro de San Pedro Claver es aparecérsele precisamente casi un mes después de su muerte a Trocha. Hay un poema larguísimo, pero pues hoy no voy a recitar el pedazo que recité la vez pasada, porque si quieren pueden estar en el anterior video. Trocha ya le hice un video. Y lo que quiero rescatar de este animal en este video de hoy es precisamente que cuando muere, los negros de San Basilio de Palenque le hacen una procesión muy similar a la que le hicieron a San Pedro Claver los negros esclavos y libres en Cartagena de Indias, que en el caso de Cartagena de Indias, a San Pedro Claver, por la imagen que era, ya le habían hecho unos pabellones y unos ataúdes que iban a ser tirados por caballos asturcones, y los negros se negaron y cargaron el cuerpo de San Pedro Claver al hombro y lo dejaron enterrado en la cripta de la iglesia donde está enterrado hoy. Incluso el Papa Francisco, cuando vino a Colombia y fue a la ciudad de Cartagena de Indias, fue a visitar precisamente la tumba de San Pedro Claver. Quiero que sepan también que, para finalizar la historia, esta mula está enterrada debajo del oratorio de la iglesia Catedral de San Basilio de Palenque, y sobre los huesos de este animal se sembraría y se sellaría definitivamente la paz entre los negros bozales escapados en el Palenque con el Imperio Español, y esto sería fundamental para la resistencia de 1741, casi un siglo después de la muerte de tanto el animal como de San Pedro Claver, para mandar a Sir Edward Vernon en 1741 completamente humillado. Pues quiero que sepan que más de la mitad del ejército de Cartagena de Indias, dicen que entre 800 o 1000 hombres, eran negros palenqueros que dieron todo, su vida, por defender a los cartageneros. Y es más, hay varios poemas donde ellos dicen que para ellos morir por los cartageneros, por la honra y vida de los cartageneros, será todo un honor. Quiero que sepan también que este es uno de los animales menos conocidos de la historia colombiana, y que es una tristeza que hoy en día no se sepa en Colombia que debajo de la Catedral de San Basilio de Palenque descansan los huesos de la compañera animal de los santos más famosos de Colombia, como es San Pedro Claver, que nacido en Corbera, en la actual Cataluña, España, ha sido olvidado incluso por el separatismo catalán y por la propia España, y que hoy, sacando a su mascota, al animal de compañía, le hago un recuerdo al santo y un recuerdo al animal. Como saben, mi nombre es Eduardo Alberto Gómez Moreno, miembro honorífico de la Casa Histórica Gualongo y Quesada. Desde acá, desde la ciudad de Villavicencio, les deseo a todos feliz domingo y muchísimas gracias.